Muy buenos días a todos. Pues tenemos el gusto de contar con un panel de primer nivel y precisamente pues para dar cierre a este encuentro docente con el objetivo de analizar precisamente la formación integral. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es la formación integral? Que obviamente no solo es para los alumnos, sino también para los docentes. Y entonces vamos a ir alternando las preguntas de un lado y del otro, y entonces iniciaremos con la maestra Carla para que nos haga sus comentarios. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todos, es un gusto estar compartiendo con todos ustedes este momento. Para mí una educación integral sin duda es aquella que contempla todos los elementos necesarios que en la actualidad se requieren para poder llevar a cabo una educación completa en nuestros jóvenes. Anteriormente, la educación se basaba en tener los mayores tecnicismos formados, es decir, que aprendieran los jóvenes simple y sencillamente toda la parte técnica que venían a estudiar en una licenciatura o en la secundaria, en la primaria, en los distintos niveles. Actualmente las necesidades han cambiado, ya el núcleo familiar no es el mismo, ya no hay una formación desde casa que acompañe a la formación de la institución, y esto provoca que las instituciones debamos hacer frente a esta necesidad, involucrando no solamente cuestiones técnicas, sino también factores humanos que son total y absolutamente necesarias para una formación del ser como tal. Entre ellos está el desarrollo humano, que para nosotros es algo importante dentro de la universidad. Está una conciencia en la participación ciudadana, debemos hacer jóvenes responsables con su estado, con su país, y debemos hacer que los jóvenes tengan conciencia de cuidar su medio ambiente. Creo que son elementos indispensables para que un joven tenga una formación en todos los ámbitos que se requieren. La esfera que ahora nos obliga la educación es que no solamente trabajemos en la parte técnica, sino que también tengamos inmersas situaciones actitudinales, que los jóvenes tengan mayor actitud para poder trabajar en una empresa. Los empleadores actualmente, en una reunión que tuve de ANUYES hace un par de meses, mencionaban que no solamente es importante para un empresario que un joven tenga todos los elementos en cuestiones técnicas, que ellos prefieren que los jóvenes tengan una formación actitudinal, que sepan trabajar en equipo, que sean solidarios, que sean jóvenes responsables y comprometidos, pero con respeto hacia el que está al lado de él trabajando, que es más fácil desarrollar el conocimiento a través de capacitaciones que una cuestión de actitud. Entonces creo que ese es el verdadero reto de una formación integral en cada una de nuestras instituciones, y esto no se logra más que con la participación de nuestros docentes. Ustedes son la pieza elemental para que esto se lleve a cabo. Podemos tener una filosofía institucional, pero si el docente, que es el que está al frente del alumno, no lo transmite, difícilmente vamos a poder lograr el objetivo. Hoy celebro que todos estén aquí comprometidos, con capacitación constante, y que sean ejemplo de inspiración para todos estos jóvenes que requieren una adaptación a los nuevos cambios. Muchas gracias, maestra Carla. Pues ahora le preguntaríamos a la maestra Paulina. Muy buenos días también a todos, un gusto estar aquí con ustedes y compartir esta experiencia. Creo que cuando estamos hablando de formación integral, estamos hablando, como su palabra lo dice, de un todo. ¿Qué debemos integrar hoy también nosotros en este gran compromiso entre lo que es la parte docente y la parte de nuestros alumnos, nuestros jóvenes? Bueno, pues creo que lo más importante que debemos de resaltar en esto es que hoy el modelo educativo está cambiando. Hoy tenemos exigencias diferentes que también nos comprometen cada día más a buscar esa formación en valores, esa formación ética, esa formación en la psicología emocional, el estar viendo que también podamos estar llevando lo que es la práctica, que no nada más nos quedemos en las teorías. Cuando nosotros enfrentamos a un muchacho a que vaya realmente
a compartir la primera experiencia en el mundo económico, en el mundo laboral, en donde va a estar él inmerso cuando él busca estudiar una licenciatura y después sumarse a esta fuerza. Creo que nosotros muchas veces nos quedamos nada más en las teorías. Sin embargo, las armas que nosotros hoy debemos de fomentar más en estos jóvenes están precisamente en el ser, en el saber hacer, en el crecer, en el poderse comprometer, en el tener también ese compromiso de trabajo social, ese trabajo en equipo, el poder ellos tener una oportunidad de saber escuchar. Creo que son parte de la formación integral el que podamos nosotros unidos comprometernos para poder cambiar en ellos el esquema con el que inician recién egresados del bachillerato o algunos de ellos que ya tuvieron inclusive la oportunidad de estar o probando otras licenciaturas o estando sumados a la fuerza laboral y que buscan nuevamente a través de las universidades este fortalecimiento en todo su ser. Muchas gracias, maestra. Le pedimos al doctor Alejandro si nos da también su punto de vista. Sí, cómo no, muy buen día. El término educación integral es un término que ha sido la preocupación desde tiempos muy lejanos, incluso antes del surgimiento del mismo término. Podemos poner, por ejemplo, a la Grecia antigua, donde Homero en el siglo 8 antes de Cristo, en su modelo educativo él decía lograr el hombre bello y el hombre bueno. Ya desde ahí nos están diciendo muchísimo. Tomás Moro apostaba por educar la inteligencia y la moral, y todavía no surgía el término de educación integral. Marcelino Champagnat, quien es el fundador de la Congregación de los Hermanos Maristas, decía como el aspecto a alcanzar buenos cristianos y buenos ciudadanos. Entonces, este ideal pedagógico de todos los ideólogos en torno a la educación es algo que nos ha preocupado más allá incluso de que haya surgido el término como tal. Si de repente nos ubicamos en aspectos etimológicos, estaríamos hablando de integritas y de integer. Integritas habla de lo completo, de lo que está hecho, al que no le falta sus partes. Y el adjetivo integer nos está hablando de lo puro, de lo bueno. Estaríamos hablando de aquello que tiene todas sus partes, pero que además es puro, es bueno, y le agregan no tocado por el mal. Conceptos puede haber muchísimos, pero finalmente creo que estos que nos anteceden de alguna manera cuando hablan del hombre bello y del hombre bueno, tienen una profundidad que tenemos que tomar en cuenta cuando leamos o consideremos algunos conceptos mucho más cercanos. Igualmente, cuando hablamos de educación integral, tenemos que tener presente que no es una justaposición de los elementos que conforman al ser humano. No es educo por separado esto y esto otro, no. Eso nos va a llevar a la fragmentación y quizá al crecimiento unilateral de una sola de sus partes. ¿Qué con el alumno en la educación integral? Yo le diría al alumno, tú eres el responsable del mundo actual porque el mundo está en tus manos. Y además, tú eres digno de una educación donde puedas sumar lo valioso de la cultura, lo valioso de lo moral y lo valioso de la tecnología. Que en torno a esto hay que construir todo un modelo pedagógico, ¿Qué con el maestro? El maestro es la esencia de la escuela. Así como podemos decir, sin alumnos no hay escuela, pues sin maestros no hay escuela. El maestro es el medio a través del cual la escuela logra sus objetivos, logra sus proyectos, logra sus intenciones. Eso es irrefutable. Solamente yo haría aquí una distinción entre el docente instructor
y el docente educador. Es muy claro que las instituciones educativas tenemos que apostar para hacer realidad la educación integral por el maestro educador, aquel que además de ser muy eficiente en el aspecto técnico y en su aspecto profesional, sea capaz de sumar a ello todo el aspecto de la educación cultural, moral, que debe tener y que debe merecer todo alumno. Muchas gracias, doctor. Pues, padre Julio. Siempre ha habido dos términos muy preciosos: educar y formar. Y siempre se han manifestado con dos ejemplos: el educere, sacar de dentro, con aquella imagen del escultor. Allí está la imagen. Ahora falta quitar algunas de estas cosas para que realmente surja la belleza, para que surja esa imagen. Y en el lado de formar siempre tenemos el aspecto del alfarero. Necesita saber qué tipo de arcilla, qué tiempo, cuánta cantidad de agua. Necesita saber cuánto tiempo debe de durar cociéndose. Y entonces hablar de formación, dar forma integralmente, es no descuidar ninguno de los aspectos en la persona. Recordar siempre que antes de formar técnicos, intelectuales, grandes eruditos, estamos formando personas. Formar integralmente es aprender a aprender para el docente, siempre en un constante aprendizaje, una formación que me lleve a transformarme a mí mismo y después transformar y formar a mis alumnos, a mis niños, jóvenes. Y entonces decir integralmente es que no falte nada. Decir integralmente para mí quiere decir, mira, no desintegres a la persona, es un todo. Tienes que ver todas sus partes, pero atender también cada una de ellas. Entonces, finalmente diría, formar integralmente, la formación integral es aquella que ayuda a trascender siempre a la persona. Muchas gracias, padre. Bueno, pues queda muy claro que efectivamente el desafío de formar integralmente es algo muy complejo y muy ambicioso. Y yo me preguntaría, ¿nuestros sistemas educativos están logrando ese objetivo? La sociedad que tenemos hoy es resultado de que hemos formado integralmente a los estudiantes a todos los niveles, o cómo estamos haciendo este esfuerzo precisamente para reponer lo que parece que no se había hecho. Entonces, me gustaría que nos compartieran precisamente cómo se está haciendo este esfuerzo hoy por hoy, sí, porque sin duda alguna que no es nada fácil, ¿no? Se dice a lo mejor brevemente, ¿verdad? Algunos de ustedes en menos de 3 minutos han hecho varias descripciones de lo que constituiría ese desafío, ¿no? Pero ahora, ¿cómo lograrlo? A ver, ¿qué nos podría decir, doctor Alejandro, sobre cómo lograrlo, cómo lo están haciendo ustedes o qué es lo que han pensado para ello? Bien, me parece que lo fundamental es en un principio que cuando tenemos a la mano la oportunidad de hacer una propuesta educativa, la construyamos con un modelo educativo coherente con la formación integral. Si desde que nace esta propuesta educativa carece de su modelo pedagógico, de estar contemplando la educación integral del alumno, después será muy difícil porque iremos parchando este modelo educativo. Desde pensar, bueno, ¿cuál es el alumno?
que yo estoy recibiendo? ¿Cuál es mi perfil de ingreso de ese alumno? Y finalmente, ¿cuál es la salida que yo tengo de él en cuanto a su perfil de egreso? ¿Cómo lo recibo y cómo quiero que se vaya? Me parece que es el punto inicial de querer realmente llevar a cabo y hacer realidad esta utopía de la educación integral. Una vez que tengo el modelo educativo, pues construyo mi modelo pedagógico. Todas esas corrientes que existen, ¿con cuáles de ellas yo me caso para poder crear este sujeto integral? Los modelos educativos obedecen a situaciones políticas, a situaciones económicas, a situaciones de tipo social. Bueno, ¿cuál es el hombre que yo quiero formar? Yo por ahí haría los primeros señalamientos para sentar las bases de un adecuado proceso de educación integral. Una vez hecho esto, bueno, cada una de las instituciones educativas tiene un lema que de alguna manera rige o marca hacia dónde dirigirse. El nuestro es el ser para servir. Nosotros apostamos por educar al alumno para el servicio, para que vaya en el servicio, en la solidaridad y vaya más allá a la transformación de la sociedad. Vuelvo a repetir, como le decía en la primera pregunta, no de una manera fragmentada, no de una manera reduccionista, sino quizá hacer posible que en esta interdisciplinaridad la formación integral permee absolutamente todo el proyecto. ¿Cómo logro yo desde cada una de mis clases hacer que la educación integral sea realidad? Si yo tengo un solo programa aislado y puedo decirle servicio social interno, o puedo llamarle servicio social, o puedo llamarle campaña de solidaridad, pero lo dejo solamente en momentos, esto será aislado. Tiene que permear absolutamente todo este proceso. De tal manera que aquí, como otro de los puntos que yo aportaría, es convertirnos en una comunidad educativa, donde todos somos responsables de educar, todos somos responsables de vivir los valores, donde todos nos cuidamos unos a otros y finalmente el ejemplo es una de las situaciones más importantes. Desde luego la vivencia, la experiencia, mas sin embargo pongo como sustento también que toda la comunidad educativa tiene que involucrarse en esta aspiración. Muy bien, muchas gracias, doctor. Padre Julio, ¿usted qué nos diría que es lo que percibe usted que estamos haciendo aquí en la universidad? Primero, en la universidad es igual como el doctor lo decía, en su lema es precioso, ¿no? La verdad. Tener en cuenta la verdad de este proceso, de esta formación integral. Y en la iglesia en general yo diría, ¿cómo está haciendo esta formación integral? Primero, mostrando la belleza de la formación integral. Algo que no es atractivo, cuando yo no convenzo a alguien de que es un todo y no solo partes. Cuando yo no le digo a alguien, mijo, no eres solo inteligencia, no eres solo razón, no eres solo espíritu, solo alma, sino un todo. Si no muestro esto con belleza, no voy a poder realmente formar a nadie, ni convencer a nadie. Entonces, ¿cómo hace la iglesia esta formación integral? Mostrando la belleza de la misma, convenciendo al mismo hombre de que es un ser integral. Muchas gracias, padre. Pues, maestra Carla, nuevamente. Muchas gracias. En este tema de qué hace la Universidad Internacional Jefferson para promover la educación integral, básicamente nosotros tenemos 4 ejes de formación en la que se basa nuestra filosofía. Uno de ellos, y el más importante, es el desarrollo humano. Podría estar todo el día platicándoles de este tema que me apasiona, porque realmente he vivido
lo importante que es para la vida de una persona estar en constante desarrollo de conciencia. Lo que a nosotros nos interesa en nuestros estudiantes, más que cualquier conocimiento técnico, es que sean seres humanos ejemplares, que sean seres humanos estables emocionalmente, que sean capaces de vivir en armonía. Había una frase que nuestro anterior rector, el cofundador, el licenciado Eduardo Flores Vizcaíno, nos compartía en cada momento. Y decía que la educación debe ser el mecanismo para lograr la felicidad. Esto basado en varias obras de Fernando Savater, que sin duda expone que la única manera de lograr ser a una persona plena es el desarrollo de conciencia. El equilibrio entre encontrar un proyecto de vida que no solamente se base en qué profesión voy a estudiar, sino en la vocación de qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. A nuestros docentes siempre les decimos que es importante educar bajo 7 preceptos que la universidad antepone como valores. Y estos son el afecto, el apoyo, la comprensión, el conocimiento, el reconocimiento, la inspiración y el placer. A mí me encantaría leerles unas breves palabras que son las que siempre compartimos con nuestros docentes y que sin duda no me gustaría que se me olvidara ni una sola de las partes, porque perdería totalmente la connotación que quiero que quede en ustedes. Debemos facilitar el conocimiento con afecto, guiarlos en su proyecto de vida con placer, apoyarlos en el descubrimiento de sí mismos, ser fuente de inspiración con mi ejemplo, valorar el esfuerzo y sus logros con reconocimiento, comprender su esencia y valorar su presencia. Creo que eso es lo más importante que un reto para docente tiene que darse dentro del aula. Siempre anteponer que la forma en la que nosotros nos manifestemos es la misma manera en que nuestros alumnos se van a manifestar con otras personas. Quizá van a ser ejemplo para que cuando ellos se dediquen a la docencia también recuerden a ese docente que lo educó siempre bajo el término de primero la persona, después la persona y por último la persona. Si no tenemos la intención como instituciones de lograr un equilibrio para que el alumno primero se descubra a sí mismo y después aprenda a convivir con los demás, difícilmente vamos a lograr esa formación integral que estamos buscando. Nosotros actualmente impartimos una serie de talleres enfocadas a ello, pero eso no basta. No basta porque los principales motores que tienen que hacer un cambio y los principales transformadores de ello tienen que ser nuestros docentes. Y para ello es que tienen que estar en capacitación constante y ser ejemplo de que tienen que buscar el conocimiento, transformarlo y adecuarlo a la época que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias, maestra. Pues ahora le preguntaríamos lo mismo a la maestra Paulina. Gracias. Bueno, pues sumado a lo que mis compañeros comparten, vemos que en el caso de la UNID tenemos como eje transversal precisamente materias de humanidades. Todos nuestros alumnos de licenciatura escolarizada y no escolarizada deben de cursar estas materias, donde ¿qué es lo que estamos buscando principalmente? Bueno, vemos que partiendo de sus propias ideas, partiendo de su experiencia, partiendo de lo que han adquirido en su ambiente familiar y social, ellos nos puedan también compartir y hacer vida. ¿De qué manera? Bueno, pues lo que nosotros estamos buscando a través de estas materias y a través también de las diferentes actividades que se hace es que ellos puedan, primero que nada, interiorizar lo que están recibiendo para que después de ello lo tengan también de una forma práctica donde puedan interactuar en cada uno de sus proyectos que van desarrollando para hacer un bien común. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en los jóvenes hoy? Como bien lo señalaba maestro al decirnos que al hablar de formación integral, ¿cómo vemos hoy comprometidas a las instituciones educativas en este plan? Pues vemos que tenemos que seguir trabajando mucho en el liderazgo de los jóvenes, tenemos que estar formando en la verdad,
Tenemos que estar formando en un compromiso social. Necesitamos reforzar también todo lo que se refiere al compromiso y a estar siendo ellos coherentes con lo que están diciendo, con lo que están pensando, pero que siempre vean ellos el que su posición tiene que ser respetar también primero el bien y la dignidad de los demás. A través de estas materias y de las diferentes actividades que se realizan dentro del programa Vive UNID, nosotros vamos marcando en ellos momentos en que tienen que tener la experiencia. Si nosotros nos quedamos nada más en lo que se puede adquirir dentro del aula, va a ser muy difícil poder ver que esto esté trascendiendo. Para poder estar hablando de un cambio integral desde la persona, necesitamos también comprometernos con los demás para vivir esta experiencia. Las 4 enfoques que tenemos dentro de este programa está el enfoque espiritual, la vida de apostolado, acción social y vida universitaria. De esta manera estamos a lo largo de los 9 cuatrimestres llegando a ellos a través de todas estas materias. Muy bien, pues efectivamente se ve que hoy por hoy pues las universidades estamos trabajando con este enfoque, ¿no? Pero también se habla de algunas herramientas que como que se nos han presentado como paradigmas que debemos adoptar. Y uno que está muy de moda es el de las competencias. Entonces parecería ser que ese es el paradigma que hoy se plantea como el modelo educativo o pedagógico que deberíamos de adoptar. ¿Qué diríamos? ¿Cuál debería ser más bien nuestro paradigma para lograr este objetivo? Sin duda alguna que hay muchas corrientes, pero ¿cuál es aquella que nos podría pues enriquecer o cómo integrar para lograr el objetivo de esta formación integral? Pues le preguntaría a usted otra vez, maestra Paulina. Bueno, pues yo creo que la principal, tenemos 2 compromisos. Si nosotros somos docentes y queremos también ver que todos estos paradigmas, como bien lo señala hoy los nuevos mecanismos que estamos utilizando en los diferentes modelos educativos, donde se habla trabajar por competencias, que sería rescatar también las habilidades, las fortalezas, las cualidades que tiene cada uno de los jóvenes como individuos, porque no podemos estar hablando también de un grupo, sino tenemos que ser capaces de distinguir a cada uno de nuestros alumnos en lo particular. Creo que uno de los grandes paradigmas que tenemos aquí es que el docente tiene también el compromiso de estarse formando continuamente y ser testimonio. Nosotros somos los primeros que debemos de invitar a ese cambio en los jóvenes. Nosotros debemos de ser también los primeros comprometidos para que ellos también vean esa motivación. Ese compromiso lo vemos también como a la hora de estar llegando a lo que es la parte de la empresa con las vivencias que ellos tienen, pues hoy estamos hablando de las habilidades blandas. Como ya todas las habilidades duras ya empiezan a quedar de lado, cuando lo que necesitamos estar fortaleciendo son actitudes, son responsabilidad, es sentido de compromiso, estar hablando de respeto, estar creando sobre todo programas y proyectos que busquen el bien de los demás, el poder servir para ser servidos, etcétera. Creo que esos son los principales puntos que hoy deberíamos de estar trabajando más fuerte. Muy amable, maestra. Pues ahora le preguntaría a la maestra Carla. Bueno, desde mi perspectiva existen muchos paradigmas en la historia, sobre todo en el ámbito de psicopedagogía, pues tenemos el conductual, el humanista, el constructivista, ahora el de competencias, y creo que cada uno de ellos han hecho aportes en su momento significativos para la educación. Creo que ninguno de ellos está fuera de todo el contexto que estamos utilizando actualmente, y creo que
dependiendo de la materia, muchos de los docentes deciden por irse en un esquema conductual, en un esquema humanista, en un esquema de competencias. Yo creo que lo importante no es qué paradigma estemos tratando de discernir, sino al contrario, qué paradigma estamos tratando de crear, porque los paradigmas también se crean, dependiendo de la época en la que se esté, se crean nuevos paradigmas. En este momento creo que el paradigma más grande para una institución educativa debe ser el de tener la mente abierta, sobre todo para nuestros docentes, que sean capaces de poder adaptarse a las nuevas tecnologías y a las nuevas metodologías que se requieren para poder tener y captar la atención de nuestros jóvenes. Anteriormente éramos única y exclusivamente personas que impartíamos una materia tal cual estamos nosotros hoy al frente, y eso muchas veces crea un conflicto cuando no tenemos una apertura al cambio. ¿Por qué? Porque los alumnos ya no tienen ese nivel de tecnología que nosotros tuvimos en el momento, y en este momento creen que lo saben todo, creen que saben más que el maestro. Y probablemente en alguno de los momentos estén cuestionándonos constantemente qué estamos diciendo al frente, y a lo mejor ya están buscando en Google si lo que el maestro está exponiendo es real o no real, para ponernos en un conflicto. Y entonces es ahí donde entra el verdadero reto del docente, en estar capacitándonos constantemente para que el alumno no vaya a hacer no vaya a utilizar este tipo de herramientas para ponernos en un aprieto en clases, ¿no? Creo que eso es algo que vivimos constantemente, pero si no tenemos apertura, si no tenemos la humildad de aceptar que tenemos que estar capacitándonos constantemente, difícilmente vamos a poder lograr que el alumno nos tome en serio como docentes. Por supuesto, debemos de generar que haya un respeto entre el alumno y el docente, pero ese respeto se gana, y ese respeto se da cuando el alumno se da cuenta que la persona que está al frente tiene el conocimiento necesario, y si no lo tiene, lo busca constantemente. Eso es lo que da una verdadera credibilidad de nuestros docentes, y para mí es uno de los paradigmas más importantes, que realmente las competencias vengan desde el docente, no que estén inmersas en una materia, sino que realmente nuestras habilidades las trabajemos constantemente para que seamos reflejo a nuestros estudiantes de lo que tenemos que abordar en una materia. Muchas gracias. Pues doctor Alejandro. Bien, desde mi concepción personal, a mí me parece que en mayor o menor medida, y me quedaría con mayor medida, en todo paradigma pedagógico debe caber la educación integral. ¿Cuál sería lo que acotara o que limitara o le dé amplitud a esta educación integral o a este proyecto de educación integral? Las mismas concepciones propias del paradigma de cada modelo pedagógico. Quizá algunos lo faciliten más, pero ya hablábamos, no había término educación integral, y Homero ya decía el hombre bello y el hombre bueno, y no había el término educación integral, y atrás de esa concepción ya hay un paradigma. Cada institución educativa se casa con un paradigma. Ya lo abordaba nuestro sacerdote en su primera intervención. Una escuela cristiana tiene que finalmente sus egresados y toda su comunidad dirigirse hacia la trascendencia, y quizá a nosotros nos acomode mejor un paradigma educativo de carácter humanista. Desde luego, yo hago la diferencia entre modelo educativo y modelo pedagógico. Yo citaría las competencias como el modelo pedagógico, como la herramienta, pero mi modelo educativo es mi base filosófica, mi base trascendente, mi base antropológica. Y ahora sí, le aplico el modelo pedagógico, quizá para comenzar a hacerlo realidad. Y las competencias ahí, como ustedes saben, tiene un grupo de competencias que vienen de manera conjunta a apuntalar esta parte del saber y del saber hacer. A manera de paradigma, yo me quedaría con el sentido de vida. Enseñar al alumno que tiene que tener un sentido de vida. No se trata solamente de vivir, sino de para qué vivimos y para quién vivimos.
En la concepción nuestra, la realización personal se da cuando nos realizamos en el servicio del otro. Cuando yo sea capaz de servirle al otro, estoy logrando mi propia realización. Terminaré diciendo algunas cositas solamente a manera de lectura textual. Formemos alumnos bajo el paradigma que nosotros hayamos elegido, que sepan vivir con paz en el corazón y con alegría en el existir, que interioricen que estamos en el mundo para ser felices y ayudar a que los otros también lo sean. Muchas gracias, Padre Julio. Ustedes saben que es posible aprender sin que nadie nos enseñe, y pasa más en nuestros salones o en nuestras aulas, que es más posible enseñar sin que nadie aprenda. Y entonces un buen paradigma o ejemplo o modelo para mí en la actualidad va a ser el de comunión y plenitud, hablando de integralidad. Comunión, como lo decía la maestra, como lo decía también, para estar abiertos a todos los modelos que han formado y que han planificado al hombre. No estar cerrados, como ya los decían. Me llama mucho la atención a mí, no por hacer promoción ni porque estoy aquí, pero la figura de Vasco de Quiroga, ¿no? Metido en la realidad, y desde la realidad formar a las personas con su sentido humanístico, cristiano. Me llama la atención San Juan Bautista de la Salle, educando a los educadores o formando a los formadores, un paradigma también. Entonces, este de comunión, cuando nosotros también como instituciones no caminemos solitos o casados, como decía, solo con este. Sí, es mi base, este paradigma es mi base, pero debo de estar abierto a la riqueza que los demás pueden ofrecer. Entonces, cuando yo estoy en comunión y busco la plenitud, para mí sería el paradigma ideal, donde sin perder mi base, estoy abierto a la riqueza de los demás. Pues se ha dicho que estamos en un cambio de época, ¿sí? Y este cambio de época pues implica no solo que solo ciertas cosas cambien, sino que estamos moviéndonos en una transformación total, ¿sí? Y a lo mejor algunas de las cosas que hoy planteamos como que chocan con ciertos elementos y valores de lo que hoy se llama la posmodernidad, que en sí misma, como no tiene una definición clara, ni siquiera tiene un nombre concreto, es estar después de la modernidad. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las oportunidades que en este cambio de época encontramos para que estos alumnos que vienen de fuera, afectados por problemas familiares, por el medio ambiente de violencia, por intereses materiales, por inseguridad, por drogas, alcoholismo, etcétera, ¿cómo encontramos en este contexto oportunidades y cuáles son estos retos que tenemos que responder? Pues le preguntaría a la maestra Paulina. Gracias. Pues como bien lo señala, estar hablando de posmodernismo es estar hablando también de qué cambio queremos hoy y qué es lo que se está buscando en la persona. Si nosotros hoy fortalecemos y vemos la realidad que hay en que nuestros jóvenes, como bien lo hice, desde sus diferentes ambientes, de donde vienen, desde el ambiente de familia,
el ambiente en que están con sus amigos, en una ola de violencia, en que a través de los medios de comunicación tienen acceso a información en cuestión de segundos, prácticamente están en el momento real en que están sucediendo las cosas. Estamos perdiendo de vista que también debemos de enfocarnos hoy más que nunca en el interior. Esta parte, al interiorizar en los jóvenes, nos estará llevando a cuestionarnos cómo estamos preparando hoy también nuestras diferentes clases, cómo estamos preparando nosotros a estos jóvenes dentro y fuera del aula para que ellos sean quienes van a marcar una nueva sociedad. A eso me refería también con la pregunta anterior. Tenemos que fortalecer hoy más que nunca las habilidades blandas. El empresario busca en los nuevos profesionistas personas que no tengan totalmente el conocimiento como tal, los grandes promedios, el que tengan las teorías a flor de piel. Hoy lo que están viendo es a la persona, que sean realmente profesionistas que están trabajando con responsabilidad, que tienen realmente ese sentimiento de poder dejarse conducir, el saber escuchar, el poder aportar siempre con generosidad, el poder trabajar en equipo, el estar viendo también cómo vemos 3 puntos que yo me permitiría señalarlos de esta manera, cómo se maneja hoy y se distinguen en 3 características que son importantes: las genéricas o conductuales, que son donde son precisamente las habilidades interpersonales, la integridad y la proactividad o iniciativa y la confiabilidad de las personas que estamos teniendo. Segunda serían las básicas o esenciales, que es donde se adopta el tipo de cargo, donde estamos viendo que la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la adaptabilidad y la flexibilidad a la orientación serán realmente básicas. Las técnicas y funcionales, que son las específicas en la descripción al cargo a desempeñar, hablando de la forma en que estamos viendo hoy a los profesionistas, que es el manejo de conflictos. Muchos de nuestros jóvenes hoy no saben manejar los conflictos, se dejan influenciar por ellos y no tienen realmente esa facilidad crítica y analítica de poderlos resolver y poder crecer en ellos. Datos duros nos están señalando que de cada 10 egresados que se suman a la fuente laboral al día de hoy, solo el 19%, que es un porcentaje muy bajo, se esfuerzan realmente por alcanzar y adaptarse a lo que están ellos resolviendo. ¿Por qué? Porque vienen ya tan inmersos en su pensamiento, tan inmersos en lo que el ambiente externo les está afectando, que cuesta mucho trabajo que ellos se reconozcan a sí mismos en sus fortalezas y en lo que ellos pueden hacer. Volveríamos, y cierro con esto, que es la formación integral la que debemos de estar viendo desde la persona hasta lo que es también el ambiente y el servicio. Muchas gracias, maestra. Pues ahora le daríamos la palabra a la maestra Carla. Bueno, si hay un término que todos compartimos aquí, es que todos somos imperfectos, pero queremos tener al alumno más perfecto en el aula. Y en base a ello decimos, tenemos a los mejores estudiantes. Y considero que un buen maestro no se mide por los mejores estudiantes que llegan al aula, sino por aquellos que transforma durante el proceso. Creo que ese es un reto importante que hay que considerar en esta época, porque sin duda nos ha estado ganando la modernidad. Y es muy trillado a lo mejor el término del que estamos educando alumnos del siglo XXI con docentes del siglo XX, pero en realidad no es que estemos educando con docentes del siglo XX, sino que estos docentes que tenemos del siglo XX, a los cuales yo me incluyo, pues realmente lo que tienen que hacer es tener
poder llegar a un mayor nivel de conciencia que tiene el alumno. Ese es un gran reto, porque el alumno nos está ganando en muchas acciones y no hemos entendido que todos los seres humanos tenemos huellas emocionales que al final se llenan con estas conductas compulsivas que hablaba el secretario académico, en las que se llenan con drogas, con alcohol, con una mala sexualidad, y que estos son temas tabús que se convierten también en un paradigma y que llevan a nuestros jóvenes o los orillan a irse por este camino al no tener una correcta estabilidad emocional. Ese es un gran reto, el reto de poder detectar cuáles son esas huellas emocionales y que podamos apoyar a que nuestros estudiantes descubran que pueden ser solucionadas no solamente con estas conductas compulsivas. Y las instituciones, el reto que tenemos actualmente es principalmente llevar estos temas a las instituciones educativas. Ya no cerrarnos a que sean temas que no se pueden hablar dentro de una institución, al contrario, son temas que se deben informar para que el joven tome las mejores decisiones, viendo desde casos prácticos lo que puede suceder si ellos se van por ese camino. Definitivamente tenemos que entender que el contexto social ya no era como nos tocó vivirlo a nosotros en nuestros tiempos. La familia ya no es el núcleo que debió de haber sido ni el que era en un tiempo atrás. Eso desafortunadamente a los primeros que afecta son a nuestros jóvenes. Nosotros tenemos hijos en casa que debemos dejar por estar recibiendo una capacitación para nuestro trabajo y porque somos gente que estamos preocupadas por sacar adelante a otros jóvenes. ¿Y quién se preocupa por los nuestros? Deben ser otros docentes que estén en las instituciones educativas. Entonces, ese es un gran reto, el que nosotros como docentes estemos abiertos a que debemos de transformar a la persona que tengamos al frente tal cual, viéndolo como si fuera nuestro propio hijo, porque sabemos que en otro lado alguien está al frente con nuestro hijo y nos gustaría que hiciera lo mismo. Hay que tener esa capacidad de entender que tenemos una responsabilidad enorme, un compromiso que sin duda va a ser transformador o no de nuestra ciudad, que son jóvenes que van a llevar en sí toda la formación que ustedes les hayan dado en el camino. Y creo que más que un reto para ustedes como docentes, es un reto para nosotros como instituciones, el darles capacitaciones realmente acordes a lo que necesitan nuestros jóvenes. Es una suma de esfuerzos que tenemos que compartir, porque así como ustedes tienen que captar la atención de sus estudiantes, nosotros tenemos que captar la atención de nuestros docentes, llevándoles temas de interés que no sean repetitivos, que realmente les aporten, que realmente ayuden a su labor docente, porque muchas veces se les deja todo el trabajo al docente y el docente tiene la culpa de todo, pero no es así. Creo que la culpa de todo parte desde la institución, desde proveerles una correcta capacitación que les lleve a lograr el objetivo institucional. El compromiso aquí está y lo veo en todos ustedes. Ahora falta que el compromiso se lleve a cabo de las instituciones. Muchas gracias. Pues doctor Alejandro, ¿qué nos dice al respecto? Bien. Me parece que es una época de muchos retos, es una época de incertidumbre, es una época de temporalidad. Cuando decimos incertidumbre, ¿qué viene? ¿Qué va a suceder? Cuando hablamos de temporalidad, lo que ahorita es, mañana ya no es. Esta época sí se está manejando. Se decía que en el siglo XIX se estaba de alguna manera eufórico de pasado. Yo diría que ahora en la actualidad, en este siglo XXI, los adultos estamos eufóricos o nostálgicos de pasado, y los jóvenes están eufóricos de futuro. Ellos enfrentan de mejor manera esta incertidumbre y esta temporalidad. Ante este reto está la otra parte, ¿no? Somos la primera generación que somos capaces de terminar con la humanidad. Tenemos todo para acabar con la humanidad. Pero también tenemos otro reto como sociedad, que gracias a todos los avances científicos y tecnológicos, tenemos todo también para poder hacer realidad todos esos proyectos como la de educación para todos, como la salud para todos. Pero en el modelo de sociedad que tenemos en este momento,
no se puede. Entonces son una gran cantidad de retos. ¿Quién forma la sociedad? Pues nosotros, los seres humanos. ¿Quiénes son el futuro de la sociedad? Pues nuestros alumnos. ¿Hacia dónde tenemos que apostarle? Hacia la formación de los alumnos. Ahí es donde tenemos que apostarle. Pero tenemos otro reto también fuerte como docentes. Ante esta temporalidad, ¿cuáles son las necesidades de los alumnos? Porque pudiera ser que estemos formando una escuela que no responda a las necesidades de nuestros alumnos. Que tengamos escuelas que no responden en la actualidad y que mucho menos van a responder para el futuro. Siento yo que allí hay un vacío que tenemos nosotros que atender, pero también tenemos esa incertidumbre y esa temporalidad. De repente yo a manera personal me siento tan lleno de información que me cuesta mucho trabajo discernirla y poder ordenarla y decir, este es el camino por el que tenemos que transitar los que estamos comprometidos con la educación. Si a mí algo me enamora de un proyecto universitario, es el que la universidad tiene que trascender para la sociedad. Me enamora sí la formación docente, me enamora sí la calidad académica, pero hacer realidad la universidad al servicio de la sociedad realmente en lo que lo necesite, ese debe ser el mayor reto de las universidades. Yo diría, como para concretar, ¿cuál sería el principal reto? Entender el presente, hacer una perspectiva a futuro y dar respuesta en nuestras escuelas al alumno que tenemos y tendremos hacia adelante. Muchas gracias, doctor. Padre Julio, con usted concluiríamos. Como retos señalo algunos. El primero de ellos, a mí me parece que es el reto de la identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Las preguntas fundamentales. ¿Tiene o no tiene sentido esto que se llama vida? Pero no solo en lo personal, ¿no? Este es un reto para cada uno de nosotros, pero también un reto para la universidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Tengo sentido? ¿Tiene sentido mi existencia? Y es para mí el reto fundamental también de los muchachos. Llegan a la universidad y un reto fuerte para nosotros es el de la identidad. ¿Quién soy, padre? ¿Quién soy, maestro? Hasta pensarlo da flojera, ¿no? Entonces, ese es otro reto. Formar a los formadores. Pensar, el reto siquiera de pensar. El Papa Juan Pablo II les decía a los muchachos, ¿no? Piensen lo que quieran, pero piensen, por favor, ¿sí? El reto de pensar. Y entonces eso es emocionante, formar a los formadores. Algunos de ustedes, ahorita que la maestra decía que qué les ofrece la universidad, pero también con cuánta apertura aceptas lo que te ofrece la universidad. Una pereza intelectual grande nosotros los formadores. Hay un curso de esto, hay un curso de esto. No me hace falta, no me hace falta, no necesito. Pero nuestros muchachos sí. Formar a los formadores. Formar la comunidad educativa, otro reto. Si somos comunidad, ahí nuestras universidades son de veras comunidades, o entre nosotros mismos nos destruimos internamente, a lo mejor muy moralmente, ¿no? Pero cuánta división hay entre nosotros dentro de la universidad. Un reto grande, las envidias, lo que surge del corazón, decía Jesús, ¿no? Retos grandes y que parecieran sencillos y no tiene que ver eso nada. Pues entonces nuestras pláticas se siguen quedando en el nivel intelectual.
y el corazón, lo humano. Entonces, para mí eso, el reto de los medios de comunicación. Ya no formo solo yo. Los medios forman o informan o deforman. Y entonces es un reto. Los muchachos que ya no pueden vivir sin el celular dentro de la clase, ¿no? Los muchachos que, como dicen, se sienten más formados que nosotros porque han recibido información de otros lados. Entonces, ¿qué tan formados estamos para el uso y para enseñar a usar los medios que ahora tenemos? El reto de la entrega y del servicio. ¿Con cuánta generosidad formo y educo? ¿Soy formador docente por vocación o por profesión? ¿Me importa ir a recibir el cheque o me importa que mis alumnos crezcan y se formen? Las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas no se debe de quitar. Se implican y son necesarias. Pero en el CDAM sacábamos para el Día del Maestro: Maestro, sé lo que eres. Sé lo que eres. Y entonces ese sería un gran reto, ser lo que somos realmente. Finalmente, alianzas entre familia, entre universidad, entre comunidad educativa, y el mismo reto de la desintegración. Hay corazones desintegrados, personas desintegradas, familias desintegradas, instituciones desintegradas. La integralidad, el ser íntegro, urge, pero también clarificar los términos. Otro reto, clarificar términos. ¿Qué entendemos por cada una de estas cosas que hemos querido compartir? Y si lo que entendemos está acorde a la realidad, si es realmente la verdad, y si esa verdad me plenifica, me hace libre, me hace feliz. Pues yo creo que hemos sido bombardeados por una riqueza de conceptos, de ideas que nos hacen reflexionar y que a lo mejor también nos generan dudas, ¿no? Entonces yo quisiera ver si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestros participantes en este panel. Pues con mucho gusto. A ver, Iván. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto haberlos escuchado a los diferentes panelistas. Bueno, pero en el día a día, regularmente cuando estás con los chavos, con los de prepa y los de licenciatura, pues te surge algún problema, ¿no? Y entonces, pues llamas al alumno y lo citas con los papás y ya no sabes ni quién es el alumno ni quién es el papá. Porque muchas veces la actitud del alumno, que fue la que provocó alguna situación, pues ves a los papás y están peor los papás. Entonces un poquito la pregunta en este tema de la integralidad es, ¿qué hacer con los papás? ¿No? Porque finalmente somos producto de muchas cosas, ¿no? Y no vemos la realidad como es, la vemos como somos. Y bueno, en la universidad los queremos responsables, listos, que lleguen, que cumplan. Bueno, los queremos como todo un estuchito así completo de monerías, cuando la realidad es que los jóvenes no están así, ¿no? Entonces, ¿qué hacer como universidad respecto a las familias, a los papás? ¿Nos separamos porque ya son mayores de edad, porque ya son jóvenes que solos deben formarse, o debemos tener una propuesta también donde atienda esa otra parte de cada uno de nosotros, que es pues todo lo que traemos previo, ¿no? Esa es como un poco la duda, y pues muchísimas gracias por todas sus aportaciones muy interesantes. Pues ahora, maestra. Gracias por la pregunta. Creo que efectivamente, como lo señalas, es nuestro talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque muchos de los padres de familia hoy ya ni siquiera es al llegar a la universidad. Ya desde prácticamente
cada vez a más corta edad los van dejando solos. Ellos se van deslindando de alguna manera del acompañamiento a sus hijos, y creo que también en las diferentes instituciones educativas, en los niveles, el que quieras, desde educación básica, nos hemos deslindado de alguna manera de la famosa escuela de padres. ¿Por qué? Porque seguramente mucho de esto ha sido también el mismo desánimo que se convoca, se preparan conferencias, talleres, temas importantes, y los padres de familia no asisten. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que seguir poniendo mucho énfasis, porque dentro de la institución educativa nosotros tenemos un compromiso y lo vamos a trabajar, pero si no tenemos la parte más importante, que es el núcleo familiar, y que dentro de él se pueda seguir y fortaleciendo la formación en valores, el que se forme precisamente todo este concepto del que hemos estado hablando. ¿Qué es la educación integral? Pues la educación integral inicia en la familia, ¿sí? Entonces, yo creo que como instituciones educativas, y también sumando a las autoridades educativas, debemos de reforzar de alguna manera ese compromiso y esa vinculación entre la familia, el alumno, el docente y la institución educativa en su conjunto. Será importante que inclusive ahorita que estamos varias instituciones educativas juntas, pudiéramos empezar a conformar inclusive foros que pudiéramos tener en común, donde podamos estar concientizando más al padre de familia de la responsabilidad. Hoy vemos que los papás desafortunadamente nos están dejando la responsabilidad desde la escuela básica, y no se diga en la etapa superior. Y nosotros como formadores, pues también de alguna manera tenemos un punto muy importante, sobre todo en educación superior. Lo que estamos teniendo en las manos también en esos jóvenes, en esos chicos que están sedientos no nada más de crecer profesionalmente, sino que nosotros veamos que en cada uno de ellos estamos formando las nuevas familias. Entonces también sembremos desde lo que a nosotros nos corresponde ese compromiso también, y eso darlo, como lo mencionaba en una de las preguntas, a través del testimonio. El testimonio será el que arrastre, el testimonio será el que los esté invitando, y que podamos hacer un frente común para tratar de contrarrestar lo que hoy nos está fallando dentro de los compromisos de los padres de familia, lo que podría yo compartir. No sé si alguien quisiera agregar. Bueno, es una pregunta interesantísima la que hace Iván. Yo creo que eso lo vivimos todos desde el escenario, como padres también, que nos damos cuenta que las instituciones de nuestros hijos cada vez llegan menos padres a las reuniones de padres de familia, redundando un poco, y esto sucede, esto llega a permear muchísimo en la labor que nosotros tenemos que hacer. Yo que les puedo platicar desde mi experiencia, he atendido infinidad de padres de familia a nivel preparatoria, que han sido difíciles, por supuesto, porque muchas veces ponen o anteponen la situación posterior a la de sus hijos. Primero ponen a su hijo y después a la situación. Entonces, no son capaces de diferenciar que la consecuencia que van a tener a la situación que se conllevó es algo que el hijo necesita aprender para poder ser formado en lo que la institución está o hizo el compromiso con él en un inicio. ¿Qué es lo que hemos hecho? Que muchas veces esos padres que no llegan a las reuniones que hacemos como institución se ven reflejados en la conducta de los hijos. Generalmente son los niños que suelen tener algún problema y destacan en alguna sanción que la institución le deba de poner. Es ahí entonces cuando el padre ya asiste y lo conocemos a veces por primera vez. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer? Bueno, en mi caso jamás dejo que coincida el alumno con el padre de familia. Primero prefiero platicar con el padre y hacer consciente al padre. Prácticamente es una terapia de media hora el estarle explicando el por qué tiene que apoyar a la institución en la decisión que estamos tomando, el por qué existe un reglamento y el por qué él tiene que ser parte de esa consecuencia que va a ser su hijo y que va a tener su hijo, que debe de apoyarnos.
Yo, por ejemplo, en la institución está prohibido el fumar. Llega un niño, lo hace, llamamos al padre de familia y el padre nos dice, bueno, pero pues nada más fue una vez. Y es que pues no pasa nada. Le dije, no señor, claro que pasa, porque son hábitos. Y cuando su hijo va al cine o cuando usted va al cine, no fuman dentro de la sala durante 2 horas. ¿Cuál es la diferencia entre el cine y la institución? Son reglas y tiene el alumno que adaptarse a esos hábitos. No podemos estar diciendo que en unos lugares sí y en otros lugares no y actuando de manera distinta de lo que nos gustaría que nuestros hijos hicieran. Sí es un reto grande, Iván, pero creo que sí depende mucho de que tengas una plática personal con cada padre de familia de los que son pues no diría un problema, sino que son los que reflejan ciertas situaciones en los jóvenes. Sí nos toca invertirle un poco más de tiempo, pues por supuesto, porque son en esos momentos cuando puedes aprovechar a poder tener una cercanía con ese padre. Por más que organices eventos, por más que organices sesiones informativas, los obligues, definitivamente nos hemos dado cuenta que no llegan. Es muy difícil que los padres de familia asistan a reuniones o a capacitaciones de padres y cada vez son menos. Nosotros tenemos capacitaciones de padres de familia por lo menos una vez al mes en nivel bachillerato y en primer año sí llegan un 50%, en segundo año de prepa un 30% y en tercer año de preparatoria 3 o 4 papás de 100 alumnos. Entonces, realmente eso se vuelve un verdadero reto, pero no nos queda más que apostar por educar a los padres que van a ser esos jóvenes que estamos educando. Pues seguramente podríamos seguir un buen rato aquí, pero pues también se nos acabó el tiempo. Así que yo quiero agradecer a la maestra Paulina, a la maestra Carla, al doctor Alejandro y al padre Julio, pues su presencia aquí y sus reflexiones e ideas y que nos hayan proyectado pues lo que ustedes están haciendo y que esperemos que juntos, como se ha señalado, podamos trabajar porque tengamos mejores jóvenes, mejores estudiantes y una mejor sociedad. Pues muchas gracias y felicidades.